Hola queridos estudiantes, hoy vamos a ver el tiempo presente continuo o progresivo. Ese tiempo nos va a ayudar para informar de alguna acción que se está llevando a cabo en ese momento y que está durando un determinado lapso de tiempo. En este caso podemos decir que alguien que está viendo por la ventana y está observando lo que está ocurriendo en ese momento y nos está informando de esas acciones. Por ejemplo, la familia Pérez está viendo la televisión. El señor González está pescando. Pepe Rolas está tocando la batería. Los alumnos del centro escolar están llevando a cabo un maratón en el parque. Lucía y Alfonso están dando un paseo alrededor de la cuadra. Antonio está jugando con su patineta. Sofía está volando un papalote, por ejemplo. Como decía, este tiempo nos va a ayudar para describir acciones que están sucediendo en el momento y que narran de forma presente o temporal. La forma afirmativa la vamos a hacer con el sujeto de la oración, el verbo to be, el verbo principal terminado en ing o también le vamos a llamar gerundio y posteriormente el complemento. Nos damos cuenta que sigue el mismo patrón que en otros tiempos, solamente que aquí estamos añadiendo un verbo auxiliar. El sujeto de la oración vemos que está marcado con verde, the school teachers. Luego el verbo to be con la conjugación adecuada, nos damos cuenta que teachers está en plural y por lo tanto le corresponde la conjugación are. Practicing es el verbo practice que termina en e, pero que en este caso, siguiendo las reglas para poner el ing o el gerundio, se quita la e y se añade la ing. Y en este caso tenemos el verbo principal con ing. Finalmente ponemos nuestro complemento, que es dónde, cuándo, cómo ocurre la acción. For the winter musical. En la forma negativa lo hacemos de la misma manera. La diferencia es que nosotros vamos a aumentar not, la negación. Aquí la tenemos de manera, desarrollada, pero generalmente nosotros vamos a hacer la contracción. Y seguimos con el verbo ing y el complemento. The school teachers are not practicing for the winter musical. En este caso, cuando nosotros hacemos la negación de esta manera, es como si estuviéramos haciendo una énfasis en la negación. Generalmente nosotros vamos a usar la contracción aren't practicing. Y con respecto a la forma interrogativa, nosotros vamos a recordar que los verbos auxiliares, o en el caso del verbo to be, vamos a cambiar el sujeto de la oración con el verbo to be. El verbo to be va a pasar a primer plano y posteriormente el sujeto. Y finalmente terminamos con el mismo orden. En este caso quedó así. Are the school teachers practicing for the winter musical? Bueno, ahora vamos a ver nosotros el uso correcto del sufijo ing. En este caso nosotros nos damos cuenta que si la palabra termina en e o el verbo termina en e, vamos a agregar ing, pero vamos a quitar, vamos a eliminar la letra e y vamos a añadir la terminación ing. En los otros casos con dos consonantes solamente agregamos ing. Cuando hay una vocal más otra vocal más consonante tampoco tenemos ningún problema. Simple y sencillamente agregamos
ing. Cuando nuestro verbo termina en y precedida de una sola vocal, nosotros solamente agregamos ing, como en el verbo play, playing, enjoy, enjoy. También cuando tenemos una consonante antes de una y, o nuestro verbo termina en y, solamente agregamos ing. Ejemplo, worry, worry, study, study. Aquí vamos a ver esta regla que es muy importante. Cuando nuestro verbo termina en una sola sílaba, precedida, tiene una sola sílaba y termina en una sola consonante precedida de una sola vocal, vamos a repetir la consonante, la vamos a duplicar y vamos a añadir la terminación ing. Stop, stopping. Play, plan, planning. Swim, swimming. Run, running. Si tenemos los verbos con dos o más sílabas, simple y sencillamente vamos a agregar ing. Si la vocal en medio de consonantes, la última vocal sí es tónica, entonces vamos a repetir la última consonante como en el caso anterior y vamos a agregar ing. Aquí tenemos un poquito más corta la información. Aquí ya vemos nosotros que el presente progresivo, el verbo to be, ya está conjugado con las tres formas que nosotros tenemos: am, are e is. I am, you are, she, he, it, is, we are y they are. En la siguiente diapositiva nosotros tenemos la forma afirmativa, forma interrogativa y la forma negativa, como nosotros ya habíamos visto. En este caso ya tenemos a todas las personas con la conjugación correcta y el orden correcto. Aquí tenemos algunos ejemplos para donde nosotros podemos practicar. They are playing the football. He is singing. She is reading a book. Tom is jumping. Esto es en la forma afirmativa. Si nosotros hacemos la forma negativa, quedaría de esta manera: My mom is making a cake for me. Martin is playing the guitar. The chef is cooking. La forma interrogativa sería cambiando el verbo to be. Are they riding a bicycle in the garden? Is the bird flying? Are we making a snowman? Bien, con eso terminamos la clase de hoy y espero que haya quedado claro. Nos estamos viendo para la próxima clase. Que tengan un muy buen día.